quien llega a poner las cosas en orden después de la Revolución Francesa es el gran trabajo de Don Prosper Geringer. Es quien escribe el texto que les mandé en Drive, que es Año Litúrgico. Es tremendo libro, en 3 tomos, cada uno como de 1000 páginas, donde recupera y nos vuelve a enseñar a los católicos cómo se vive un año litúrgico y cómo se vive cada día del año litúrgico. Qué misa se hace, de qué color, qué se celebra, cómo, todo, y la mística que lleva. ¿Cuál es el significado espiritual de cada día del año litúrgico? Es un trabajo que si ahí no hay mano divina no se puede explicar cómo pudo hacer eso. Es una cosa impresionante. Y tiene también el texto Instituciones litúrgicas. Don Prosper Geringer ordena todo con esos textos en el lugar que se llama Solesmes. Solesmes, en Francia. Es un benedictino. Y revisando, indagando un poco más en él, encontré algo que me gustaría compartirles a modo de introducción, que es que él fue muy atento a percatarse de que las herejías, si bien han habido infinidades de herejías, una cantidad incontable de herejías durante la historia de la Santa Iglesia, los docetistas, los arrianos, los típicos, no atacaban la liturgia, es decir, seguían haciendo Santa Misa. Eran herejes, pero seguían haciendo Santa Misa. Pero hubo una secta que ha estado presente desde el principio y ha atravesado toda la historia, y en momentos se ha manifestado y en otros se ha ocultado, que esa es la que ataca la liturgia y que se está cambiando de máscaras. Es una secta antiliturgia. Le vamos a poner aquí la secta antilitúrgica. Vamos a decir de frentón inmediatamente quiénes son. Los gnósticos. Es decir, la gnosis, que hasta el día de hoy funciona en distintas versiones, así puros como gnosis, muchos los conocerán, ponen afiches en las calles, invitan a sus reuniones, son unos místicos y que suelen tener una visión maniquea. Ahí aparece el maniqueísmo. ¿Y qué es el maniqueísmo? Si recordamos en la vida de San Agustín, que desde muy temprano, siendo él un niño, un adolescente, él siempre fue a la búsqueda de la verdad.
Ese era su tema, a la búsqueda de la verdad. Y entre su recorrido pasó por los maniqueos. ¿Y quiénes son los maniqueos? Los que seguían a un gurú que se llamaba Mani y que también están conectados con el zoroastrismo. ¿En qué se basa su doctrina? En que Dios no es uno y trino. No hay un Dios uno y trino. Ellos hablan de Jesús y dicen que Jesús es un profeta y bla, 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 y usan siempre a Cristo y siempre hablan de Cristo y se llenan la boca con Cristo. Pero no entienden la Santísima Trinidad ni la respetan y dicen que hay dos principios, que es el bien que se contrapone al mal. Y que hay un Dios bueno y un Dios malo. Y que siempre están luchando. El alma es hija del Dios del bien. El cuerpo es hijo del Dios del mal. Y así todo lo explican en dualidad y en oposición. Esto es lo que se llama bíblicamente iniquidad. Es decir, desigualdad, falta de justicia. Y como hemos explicado en algunos audios y en algunas clases, la justicia es la ley de Dios, es lo justo, es que las cosas sean lo que son, como Dios manda. Dios, siendo ser supremo, quiere que las cosas sean como son. No le gusta que las cosas no sean, o se desvíen, o se oculten, o engañen, sino que realicen su ser. Porque si Dios le está dando el ser, es para que realicen el ser. ¿Y cuál es el ser del ser humano? Conocer a Dios, amarle, alabarle y servirle la eternidad en la patria celestial. Ese es el deber de todo ser humano. Para eso está hecho. Para que con nuestro cuerpito que tenemos en este mundo, ayudemos a nuestra alma a santificarse. Es decir, tenemos que ir donde nuestro Señor Jesucristo y entregar nuestro corazón, entregar lo que tenemos en realidad, es porque nos tenemos que desapegar de todo y entregarnos tal cual somos y reconocer lo que somos humildemente y tener la valentía de ir y pagar nuestra entrada al cielo. Y nuestra paga para la entrada al cielo es un puñado de miseria, de pecaminosa, de pecados. Sí. Por un montón de pecados nos dan el cielo. Y aún así, el ser humano, la mayoría del ser humano, de los seres humanos en este mundo, no lo hace. ¿Por qué? Porque están con la cabeza dado vuelta y no quieren soltar las cosas efímeras del mundo. Volviendo. Esta secta antilitúrgica maniquea
que pone el bien versus el mal y genera iniquidad, se ha disfrazado de distintas maneras. Se ha disfrazado de distintas maneras. Y una de las formas en que apareció en el año 1000 aproximadamente es en la forma de los cátaros. En el Languedoc. Como con C, por ahí que va así. En el Languedoc, en Francia, estos le llaman también albigenses. Porque ellos se supone que buscaban la pureza y castigaban el cuerpo y se privaban de todo tipo de... es como que estuvieran en una eterna cuaresma, por decirlo así, pero más estricta. Los cátaros son unos, por decirlo así, unos puritanos. Entonces, ¿por qué le interesa a don Prosper Guerenga esta secta? Porque obviamente es antilitúrgica y don Prosper Guerenga es un liturgista. Él, como especialista en liturgia, se da cuenta de que hay un grupito que son siempre los mismos, que se van cambiando de máscara, gnósticos, maniqueos, zoroastristas, son los mismos, cátaros, albigenses, puritanos, son todos los mismos. Y se les nota porque tienen características en común. Y esto es lo que nos interesa, saber cuáles son esas características en común para que los podamos detectar. Noten esto, por favor, porque voy a borrar la pizarra para poder escribir las características. Permiso. Está lo del ex credendi, que muestra la lex orandi, la creencia, la fe de los pueblos. La secta, estamos viendo ahora, la secta antilitúrgica. Se caracteriza por, primer punto, entre paréntesis, don Prosper Guerenga dice que los ortodoxos, los orientales, si bien caen en algunos puntos heréticos, no son una herejía antilitúrgica. De hecho, ellos conservan bastante bien su liturgia. Y ahí no puede echar raíces la secta antilitúrgica porque les falta contenido. Como si dijésemos, les falta más
santa tradición, les falta más desarrollo, más frutos. Y por lo tanto, la secta antilitúrgica, punto uno, siempre, permiso, que necesito abrir la entrada a los hermanos. La secta antilitúrgica siempre ataca a la Santa Iglesia. Entiéndase, obviamente, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Siempre ataca a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque es la iglesia verdadera y porque tiene santa tradición, tiene espíritu, tiene el Paráclito. Si bien se dio en algunos momentos en el siglo IV con un personaje llamado Vigilancio, que no tuvo mucho éxito, luego con Berengario, en el año 1000, ya acercándose al año 1000, empieza a notarse, como les decía, se empieza a notar la iniquidad. Aquí hay algo bien especial, porque hay algunas personas que hablan del tema, esto lo vamos a dejar aquí entre paréntesis, del milenismo o milenarismo le llaman. Milenarismo, esa es la forma más popular que le dicen. Pero no es el que hablan los adventistas o los testigos de Jehová como una cosa que va al futuro, que va a haber un reino de Jesús en la tierra, o como dicen algunos movimientos católicos que hacen unos cenáculos y que va a venir el Espíritu Santo y que va a haber un reino de Dios en la tierra antes del juicio final, una cosa así muy enredada, que obviamente se lo sacaron de cabecita de hombre, porque eso ha pertenecido a la fe católica, es un invento. Esto tiene que ver con los 1000 años que son mencionados en el libro del Apocalipsis. La iniquidad. Pero ya explicamos que tiene que ver con la dualidad. Cuando en realidad Dios es pura unidad. Es único. La unidad es una característica de Dios. Es uno y trino. Una característica más, otro punto. Entre todas las máscaras que han tenido, como decíamos, están los albigenses, los maniqueos, los zoroastristas, los cátaros en el Languedoc, es que tienen una tendencia al orientalismo. Es decir, tienen una fascinación por Oriente. ¿Por qué? Porque es una contraparte a Occidente y nosotros como somos occidentales de la santa tradición occidental, de la cultura occidental, hijos de la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, ellos van por llevar la contraria, tiran para el otro lado.
para y porque el Oriente es como más misterioso. Y entre las cosas que afirman, otro punto por lo que se les detecta es que suelen decir que no hay sacerdotes, no deben haber sacerdotes o todos son sacerdotes. Cualquiera puede ser sacerdote. Porque si todos son sacerdotes, nadie lo es. Eso se nota en las cosas públicas, en la vía pública, por ejemplo. Si esto es de todos, al final es de nadie. Por eso las personas suelen destruir las cosas que están en la vía pública, como los paraderos del autobús, cosas así, las destruyen porque son de todos y son de nadie. De nadie en particular, son de todos, así que a nadie le importa. Pasa un fenómeno similar. Todos son sacerdotes, por lo tanto nadie lo es. No hay un sacerdote. Si se dice que todos son sacerdotes, es porque no hay un sacerdote. Y esto lo vamos a ver después. Ya creo que se deben imaginar a dónde va a rebotar eso. Entre las otras máscaras que se han puesto es la que usó Wycliffe, que también lo mencionamos en la clase 1, y Hus. Wycliffe en Inglaterra y Hus en Alemania. Wycliffe y Hus. Rechazando la santa tradición, porque atacar a la Santa Iglesia es que tienen, entre unos puntos básicos que tienen, es un rechazo, es un rechazo rotundo a la santa tradición. ¿Por qué? Porque la santa tradición es la que guarda el depósito de la fe y permite mantener y transmitir de generación en generación la liturgia. Entonces, cuando esta secta actúa contra la Santa Iglesia, suele inmediatamente atacar a la Santa Tradición. Y ahí vemos, por ejemplo, a Wycliffe, a Hus y a Lutero, por supuesto, que van en la misma línea, que siendo los tres sacerdotes católicos, se empiezan a llenar de estas basuras de las heréticas y empiezan a rechazar la santa tradición. Y Lutero lo hace, tira la santa tradición por la ventana y dice sola escritura. Y ahí viene el tema ese de la sola escritura. Es decir, se queda con la pura Biblia y saca al punto de llegar a sacar partes de la Biblia que no le encajan con su teoría sacada de su propia cabecita de hombre. La santa tradición, como hemos dicho, es el camino recto por donde va dejando sus huellas el Paráclito y que nos permite a nosotros tener un punto de referencia para saber dónde hay coherencia.
Entonces, la secta antilitúrgica en cualquiera de sus versiones rechaza la santa tradición para hacer que el pueblo, que la sociedad, que la comunidad pierda la coherencia y quede en la nada, quede flotando en el nihilismo. Porque si se pierde la coherencia de la santa tradición, que va enganchada como los vagones de un tren, se, se desordena todo. Y cuando se desordena todo, ahí ellos pueden meter sus mentiras. Y como las personas no tienen con qué compararlo, de dónde afirmarse, se agarran de esas mentiras que les dicen. Y eso es lo que pasa con los protestantes, por ejemplo, que agarran a las personas que no tienen tradición. Entonces le empiezan a decir, no, es que Jesús tuvo hermanos, que cualquier cosa, o como la otra secta, los JW, que Jesús es un ángel, que inventan cualquier cosa y las personas se lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen tradición, no tienen cultura, no conocen su propia iglesia. Y Lutero se queda con la pura Biblia porque, claro, la Biblia él la puede leer como quiera y interpretarla como él quiera. Y de hecho, lo que normalmente suelen hacer los protestantes es tomar frasecitas y unirlas así sueltas, sin contexto, y hacer que la Biblia diga lo que ellos quieren decir. Pero si eso que ellos están diciendo uno lo pone a la luz del Espíritu Santo, del Paráclito, se nota inmediatamente que es una farsa, porque el Espíritu Santo tiene un camino que es recto, no tiene desviaciones. Entonces siempre atacan a la santa tradición y ocupan cualquier tipo de, permiso, mi señor, normalmente ocupan, por ejemplo, dicen que hay que progresar, hay que avanzar, hay que estar acorde a los tiempos, es decir, mundanizan, mundanizan, son una secta mundanizadora, por decirlo así, porque empiezan a negar el espíritu que está en la santa tradición y empiezan a tomar a la Santa Iglesia como algo social, como algo cultural, como algo del mundo. Otra característica por la cual se les puede detectar es por su odio al latín. ¿Por qué? Porque el latín es el mármol, es la roca dura donde está escrita la revelación. La Santa Biblia, la Vulgata, está en latín y el latín es la lengua oficial de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana porque es firme. El latín es firme y no cambia. Y por supuesto, el latín es lengua sagrada. Y como todas las religiones antiguas saben, los ritos se hacen en lengua sagrada.
Pregúntenle a un católico apostólico ortodoxo, un católico oriental lo sabe perfectamente. Ellos hacen su rito en griego, porque como hemos mencionado otras veces, hay tres lenguas sagradas, que son el griego, el hebreo y el latín. ¿Por qué? ¿Alguien puede mencionarlo que haya estado en la clase anterior? Porque ahí también lo mencionamos. ¿Por qué son sagradas esas tres lenguas? Básicamente son sagradas porque son las que están sobre la cabeza de nuestro Señor en la escritura que va en la tablilla que mandó a poner Pilato sobre la cruz, que normalmente resumimos como INRI. Esa es la forma latina. Jesus Nazarenus Rex Iedorum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. El latín es nuestra lengua sagrada porque nosotros pertenecemos al rito latino. Somos católicos apostólicos romanos. Venimos de la iglesia de Roma. Ese es nuestro origen. Entonces, la secta antilitúrgica, para comerse las almas de las personas, de los fieles, atacando a la Santa Iglesia, atacan la Santa Tradición, para que se desespiritualice, para que pierda espíritu. Y no tengan idea, no tengan cultura, no sepan quién es San Juan Crisóstomo, no sepan quién es San Atanasio, no sepan quién es San Agustín, no sepan quién es San Bernardo de Claraval, no sepan quién es Santa Teresa de Jesús, no sepan nada. Y menos que lo hayan leído. Cuando ellos son los pilares espirituales del desarrollo y de las huellas que va dejando el espíritu en su avance. Odio al latín. Tienden a critican lo que ellos suelen llamar, para ponerlo en lenguaje más entendible, el clericalismo. Es decir, como que atacan la idea de que los sacerdotes o el Papa tenga mucho poder y que sean ellos los que mandan y que haya una jerarquía. Es decir, critican la jerarquía. ¿Por qué? Porque también ellos dicen que todos son sacerdotes. Por lo tanto, nadie lo es. Si todos son sacerdotes, no hay sacerdotes. Todos son sacerdotes. Da lo mismo. Todos se pueden subir al altar. Critican el clericalismo, pero esto es de la boca para afuera. ¿Por qué? ¿Por qué es de la boca para afuera? Porque, por ejemplo, si vemos a Lutero, que generó la revolución y la reforma protestante, que fue la revolución que también se critica dentro de
Sí, sí, porque de hecho eso es lo que mencionábamos al principio, que esto solo puede darse en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, porque es la verdadera. Y como tiene santa tradición, ahí está este parásito de la herejía antilitúrgica puede alimentarse. Y es adentro de la Santa Iglesia donde se meten. Por eso Wycliffe, Hus y Lutero eran sacerdotes católicos y desde adentro atacaban. Entonces, por ejemplo, ataque al clericalismo, decir, no, es que los sacerdotes tienen mucho protagonismo, tienen mucho poder, bla, 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 pero terminan regalándole el poder a cualquier pelagato, a cualquier fulano, es decir, a las asambleas políticas. Lutero, por la reforma que, protestante, que llevó a la guerra de los 30 años Europa desangrándose, termina regalándole el poder a los príncipes y reyes para que ellos manden y ellos sean los papas. Y los sacerdotes y la iglesia se desconecten de la Santa Iglesia verdadera, que es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo mismo pasa con los anglicanos desde Enrique VIII. Se supone que es un gesto de liberación. Ellos venden esto como libertad, lo venden como libertad. No, es que tienen que liberarse de los curas y de los papas y los obispos y tienen que ser libres porque así han sido las primeras comunidades y siempre. Esa es otra cosa característica que tienen. ¿Se alcanza a ver ahí? Tienen una fantasía romántica, porque no es cierta, es una fantasía romántica por las primeras comunidades. Y siempre justifican sus cosas diciendo que no, es que hay que ser como eran los primeros cristianos, que se querían y se amaban mucho. Sí, por supuesto que se querían y se amaban mucho. Nosotros con nuestros hermanos de la parroquia también nos queremos y nos amamos mucho. Y nos ayudamos y construimos y hacemos cosas. Lo que aparece en el Evangelio cuando dice esa frase, están hablando del ágape. Y eso también lo hemos mencionado varias veces. Que nunca hay que confundir el ágape con la Santa Misa. El ágape es la comilona, es como hacer un asado. Sí, 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 pues por eso les decía, hay muchas cosas que aquí algunos ya van a estar notando cómo van a rebotar después. A algunos les va a caer el sombrero, como se dice. Pero estas primeras comunidades no hacían la, una especie de misa todos sentados en una mesa y repartiéndose el pan y después terminaban bailando. No, no, a eso no existe. Es una fantasía romántica por las primeras comunidades. Lo que las primeras comunidades tenían era la paroiquía, la paroiquía, la parroquia, el origen de la parroquia. ¿Cuál es? Que se juntaban en una casa, pero tenían que hacer un lugar paralelo. Paroiquía, oiquía es casa. Y junto a la casa se hacía un recinto sagrado. Y ahí se hacía un altar. Se prendían candelas y se hacía la fracción del pan. Porque la Santa Misa que enseña y viene de Dios, viene de nuestro Señor Jesucristo, como misterio de la fracción del pan, no viene de la nada, no nace de un pueblo salvaje cavernícola prehistórico. Eso no existe.
o para que estuvieran todos así sentados en el suelo comiendo con las manos así como si fueran unos hippies. Eso no existe. Los 12 apóstoles, además de ser judíos y tener formación en la ley mosaica, sabían muy bien cómo respetar lo sagrado. Cuando algo es santo, se tiene que tratar de una manera distinta a lo mundano. Lo mundano y lo sagrado son cosas distintas. No es, no se comporta la persona igual en un momento mundano que en un momento sagrado. Nosotros no nos comportamos igual en el mundo que en la Santa Misa, porque la misa es santa y es sagrada. Y eso ellos lo sabían muy bien, porque ya tenían herencia y sabían de religión. Y además el Paráclito les enseñó muchas cosas y les enseñó que el misterio de la fracción del pan es el sacrificio incruento, es el sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor que se entrega al Padre. Y ahí Dios nos da una lluvia de bondades, de beneficios, porque le damos a su Hijo como Cordero que toma sobre sí los pecados del mundo y nos baña con su sangre preciosa, lavando nuestros pecados, y entramos en la gracia santificante. Eso es católico. Eso es una misa, es una liturgia católica. Y es así desde el principio. Pero estas personas quieren distorsionarlo y hacer creer que al principio había una comilona y la cosa era así a todos iguales, no habían sacerdotes, todos eran sacerdotes y todo así era horizontal, como que no había jerarquía. Por supuesto que hay jerarquía. Y Pedro, San Pedro, es el Papa, él es el capitán de la barca. Y eso queda marcado en muchos puntos de la Biblia. No alcancé a leer, pero creo que puede tener quizás relación con el tema la, colegie, la colegiatura de los obispos, los cardenales. Sí, tiene que ver con eso. Eh, bueno, esto quedó un poco pendiente, el tema de la libertad. ¿Qué pasó aquí? Cuando critican al clericalismo y la jerarquía de la iglesia, ellos ofrecen libertad. Tienen que liberarse de la iglesia, eso dicen los protestantes. Tienen que liberarse de la jerarquía de la iglesia. Las primeras comunidades no tenían jerarquía. Falso. Las primeras comunidades, por supuesto que tenían jerarquía. ¿O no han leído la Biblia? Por supuesto que tenían jerarquía. Y desde el principio que queda dicho que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y de ahí viene la jerarquía. Y la jerarquía es sagrada, se llama jerarquía. Orden, arquía significa, como dijimos, orden y principio, y jera significa sagrado, orden sagrado. Toda jerarquía es un orden sagrado, aunque sea mala. Por eso, como dijimos la vez anterior, cuando nuestro Señor Jesucristo, Pilato le dice, ¿no sabes que acaso puedo crucificarte, que tengo el poder de matarte? Y nuestro Señor, ¿qué le dice?
No tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado desde arriba. Y eso hace que todos los que tienen almas a su cargo, sean empresarios, sean políticos, sean lo que sea, tienen el deber de tratar cristianamente, católicamente, con valores y virtudes católicas, infundírselos a sus empleados. Y eso nuestro Señor Jesucristo se los va a cobrar. Le va a decir, ¿y esas almas que tú tenías a cargo, las ayudaste? ¿Les diste permiso para que fueran a misa? Los días que había que ir, los días de precepto, cosas así, por lo menos, por lo menos. Bien. Con esos puntos ya tenemos un perfil de qué va el tema de las sectas antilitúrgicas. Entonces, teniendo esos elementos que nos entrega Don Prosper Geranger, Geranger, muy lúcido, demasiado lúcido. O sea, está viendo, como se dice el dicho, está viendo debajo del pavimento, está viendo más allá de lo que ve un simple mortal. ¿Por qué? Porque esto está viendo hacia atrás en el pasado y está viendo hacia el futuro. Está viendo lo que va a pasar. Esto, queridos hermanos, lo encuentran en el libro Instituciones litúrgicas. Como les dije una vez, yo ese texto lo tengo en francés, pero sería muy bueno si alguien puede conseguírselo en español. Y esto está escrito, este delineamiento, esta perfilación está hecha aproximadamente en 1850. Imagínense. En 1850 ya se veía cosas que nosotros vemos hoy en día. Tomen apunte, por favor, para poder borrar. Esto es una introducción para que nos familiaricemos con esas características, porque ahora vamos a empezar a picar duro y nos van a salir ciertas características que van a empezar a reconocer.